Bienvenidas nuevamente a este estudio bíblico en el que estamos recorriendo las páginas de la Biblia para encontrar mujeres con las que Dios quiere hablarnos, con las que Dios trató, cada una en su tiempo, y ellas pueden ser ejemplo para nosotros como Él trabaja en nuestros corazones. Pero hoy no estoy sola, hoy me acompaña mi amiga Karen Yamilet Ramos. ¿Qué tal, Karen? Amén, es una bendición estar acompañando a mi hermana Lídice. Venimos viendo cada uno de sus episodios y ha sido muy interesante cómo Dios ha dejado a las mujeres acá en la palabra para que nosotros podamos aprender, escudriñar también la palabra y pues juntas podamos encaminarnos en el estudio de la Biblia. Así es, Karen es de las oyentes, bueno, no solo oyentes, de la audiencia que sigue este programa, ¿verdad? Desde tiempo antes. Pero Karen también es líder de mujeres, Dios la usa también, ha dirigido programas de radio y diferentes estudios. Así que para mí me siento muy contenta de que estemos juntas desarrollando hoy. Yo también me siento muy muy honrada de que usted me haya invitado y que en este programa pues podamos aprender muchas cosas más. Y que no sea el primero y el último, sino que no sea el único. Amén, amén. Que sean más. Para ir entrando ya en el estudio de esta ocasión, vamos a recordar que estamos en un periodo histórico del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento del reino dividido. Y ¿se acuerdan cómo es que llegamos a este momento del reino dividido? Porque Dios, desde que los saca desde que los conforma como una nación, desde que llama a Abraham y le dice, ustedes van a ser una gran nación, Él está pensando en un Salvador. Entonces, a través de la nación de Israel es donde viene el linaje por el que iba a nacer Jesús, que ya nos estamos acercando a la época navideña y todo esto nos recuerda de todo eso. El nacimiento de Jesús. Entonces, Él prometió un rey, pero no un rey de esta tierra, sino que un rey eterno, que esa profecía se cumple en Jesús. Pero para eso también él anuncia un reinado dentro de Israel. Entonces el pueblo de Israel pasó por el tiempo de los patriarcas, cuando eran familias, luego entraron a Egipto y pasaron el tiempo de la esclavitud. Ahí se hicieron una nación porque crecieron mucho. Fueron miles y miles, ya no eran familias, sino que ya cada familia se convirtió en una tribu y Dios los saca de Egipto y entonces pasan por el tiempo del desierto, que fueron 40 años, ¿verdad? Sí. Que la Biblia nos dice que fueron 40 años porque no quisieron entrar, la primera llegada a la tierra prometida, no quisieron, se regresaron y pues pasaron 40 años en el desierto. Sí. Luego viene el tiempo de la conquista con Josué y luego de la conquista el tiempo de los jueces, cuando Josué murió. Después fueron los jueces y vimos todas las mujeres en ese tiempo también. Vimos a Ruth, vimos a Rahab también en el tiempo de la conquista, Rahab. Después a Ruth en el tiempo de los jueces y luego el pueblo comienza a pedir rey. Y de este tiempo de los reyes, ¿qué es lo que tú te acordás de lo que hemos tocado? Bueno, algo fascinante que me encanta de este programa es la historia, cómo se va desglosando la historia y cómo a veces nosotras con solo leerlo no lo entendemos, pero cuando ya nos explican, uno lo va captando. Y ahí fue lo que me encantó, cómo Israel, el pueblo de Israel, estamos ya en la época de los reyes, ¿verdad? Tuvo al rey Saúl. Esto lo aprendí aquí en este programa. Luego del rey Saúl tuvo al rey David, que no fue por linaje, sino porque Dios así lo quiso. Dios escogió un hombre conforme al corazón de él. Exactamente. Luego, después, tuvimos a Salomón, el hijo del rey David. Y llega Roboam. Aquí es donde... Y es que tú tocaste algo importante porque estamos hablando del linaje, ¿verdad? Donde iba a nacer Jesús. Entonces, Saúl no era de la tribu de Judá. Correcto. Cuando Abraham muere y da la bendición a sus hijos, él dice que la bendición iba a venir a través de la tribu de Judá. Entonces, Saúl, que fue el primer rey, no era donde venía el linaje mesiánico.
pero por eso David sí. Exactamente. Entonces ahí es donde como todas las cosas que están escritas en la Biblia tienen un porqué, porque ahí es donde vemos cómo Dios tiene un plan perfecto. Así y es. aunque hubo un rey antes, pero no era el indicado, no era donde venía la bendición, entonces Dios escoge a David y su descendencia. Exactamente, ahí podemos ver que Dios tiene cuidado de todo, ¿verdad? Que quizás en algún momento decimos, pero ¿cómo esto? Dios sabe en qué momento va a actuar. Llegamos a Roboam, cuando era el rey Roboam, y yo escuché que no fue un rey sabio, lo escuché acá en uno de los programas, ahí fue donde Israel sufre una división, y ahí nace el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? En el reino del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín. Y en el reino del norte pues tenemos las otras 10 tribus. Me encanta la historia, es algo fascinante en la Biblia, sí, ¿verdad? A mí también me encanta, y porque uno entiende mejor las cosas, uno entiende mejor todo. Entonces, en los últimos programas hemos estado en el reino del norte porque hemos estado viendo las mujeres con las que interactuaron los profetas Elías y Eliseo. Y ellos 2 fueron profetas enviados al reino del norte, en donde esas 10 tribus pues se apartaron del plan de Dios y del linaje que Dios había determinado para traer a su reinado eterno, para traer al Mesías, que ahora conocemos nosotros que es Jesús, ¿verdad? Porque eso se quedó en el reino del sur, en la tribu de Judá. Entonces estuvimos hablando de mujeres que interactuaron con Elías y Eliseo, pero ahora nos vamos a mover al reino del sur, así que nos vamos a poner los trajes para viajar y vamos a bajar del norte al sur. Y prepárense que es una mujer que nos trae una buena lección. Pues sí, porque la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 11. El nombre de esta mujer es Atalía. Y si tú abres tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 11, ahí las Biblias normalmente le ponen título. Exacto. Esos títulos no son inspirados, o sea, eso se los dieron las personas que han hecho las traducciones como para que nosotros entendamos mejor cada capítulo, ¿verdad? Pero no es que fueron inspirados por Dios los títulos que tiene cada capítulo. Pero nos ayuda a entender un poco ¿qué título tiene tu Biblia? Atalía usurpa el trono. El mismo que el mío, Atalía usurpa el trono. Entonces aquí vamos a ver a una mujer usurpadora. La usurpadora. La usurpadora. Cuando hablamos de la usurpadora, pues yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de esa gran producción mexicana con ese nombre, La Usurpadora, con esta artista Gabriela Spanik, y pues con ese tema que el grupo Pandora también hoy diríamos lo viralizó, pero en ese tiempo decíamos lo hizo famoso, en donde habla de la historia de una mujer que eran muy parecidas y una toma el lugar del otro, ¿verdad? Entonces, eso quizás nos ilustra un poco qué es lo que estaba pasando aquí y por qué la Biblia llama a Atalía la usurpadora. Exacto. Entonces, cuando entramos en el texto, cuando empezamos a leer, dice el versículo 1, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a la descendencia real, o sea, su propia descendencia, por sus ganas de poder. ¿Qué más has encontrado tú de Atalía aquí en la Biblia? Bueno, la verdad es que es sorprendente cómo estas mujeres tenían ese corazón. O sea, inmediatamente su esposo y su hijo mueren en guerra, en batalla. Esta mujer no se puso triste porque perdió un hijo ni a un esposo, sino que ella inmediatamente, ¿verdad?, dijo, ¿qué voy a hacer? Porque yo necesito gobernar. Ahora, ¿quiénes eran sus padres? El rey Acab y Jezabel. Eso es importante. Eran sus padres. Entonces, sabemos que... Y el rey Acab
esposo de Jezabel, Sí. fueron de los peores reyes del norte y habían casado a su hija con el rey del sur, que era Exacto. Ocosías, ¿verdad? Así es. Ella había tenido venía de un ejemplo de familia con ansia de poder, abuso de poder, idolatría, Sí. y por eso encontramos a este tipo de mujeres aquí. Entonces, para mí Atalía es eso, es una mujer que con deseo de poder, una mujer asesina, una mujer usurpadora, una mujer que realmente idólatra también, ¿verdad? Que también creo que es muy grave. Entonces, para mí eso es Atalía. Y uno pudiera decir, qué mala mujer, ¿verdad, Natalia? O ver la novela y decir, la usurpadora, qué mala. Y uno puede llegar a decir también, yo no soy tan mala. Ujú. Pero aquí es donde la palabra viene a ser como nuestro espejo, donde cuando ya nos quedamos a solas con el Señor Sí, amén. y el Espíritu Santo descubre las intenciones, ahí entonces podemos ver que todas, si nos dieran el lugar de poder, todas llegáramos a cometer cosas Sí, de verdad terribles. Viendo este versículo 1, yo me preguntaba, ¿qué hay en nuestro corazón? Sí, como usted dice, si nos ponemos a escudriñar realmente lo que hay en nuestro corazón, si nos dan poder, ¿cómo actuaríamos nosotros? Si fuéramos reinas de una colonia, digamos, no tribu, porque en una colonia, de una urbanización, ¿qué haríamos nosotros? Entonces realmente de eso se trata este programa, de que las analicemos y que también nosotros nos evaluemos, ¿verdad? Y destellos de eso salen en nuestros pequeños reinitos. Exacto. Porque nosotros quizás no tenemos el poder o de ser las reinas de la colonia, ¿verdad? O las primeras damas, no sé. Sí, sí. O las grandes señoras. Pero en nuestros reinitos que construimos, Así es. ¿cómo salen destellos de eso? Yo no sé si a ti te pasa que cuando las cosas no salen como uno quiere, como uno planifica, como uno determina, se traban las carretas. Correcto. ¿Cómo actuamos? No, y a veces si somos de carácter fuerte, entonces salen esas características fuertes, Así ¿verdad? De gritar. Correcto. Creo que todas las salvadoreñas gritaban en nuestros reinitos. Bueno, personalmente creo que son, nuestro carácter son cosas que son difíciles de doblegar. Solamente en oración, congregándonos, la lectura de la Biblia es la que nos ayuda, porque sí hay momentos en los cuales uno quisiera como estallar, donde quizás está siendo probado tu carácter. Aquí vamos a ver cómo actúas en este problema en tu matrimonio, en este problema en tu casa, en este problema con tus hijos. Solamente con la lectura de la Biblia, con la oración, la búsqueda del Señor, podemos doblegar este carácter que nosotras tenemos. Y esas sí somos de carácter fuerte. Pero si somos Vamos al otro lado. introvertidas, porque habemos de todo. Sí. Y no solo vemos de todo, a veces andamos, bueno, yo a veces ando extrovertida y a veces ando introvertida, depende del día del mes. Ah, bueno. Pero las que son introvertidas, quizás demuestran esta manipulación o estos destellos de querer dominar lo que nos rodea. A veces victimizándonos, Correcto. a veces llorando para llamar la atención. A veces, bueno, tantas cosas que pudiéramos decir. Y lo tremendo de esta mujer, si tú puedes seguir leyendo y te animamos a que leas el capítulo 11 y los capítulos anteriores donde está cómo muere su esposo, ¿verdad? Sí. En batalla. Pero todo el capítulo 11 vemos cómo toda la historia de ella. ¿Qué otras características encontramos de Atalía aquí, Karen? Bueno, yo creo que lo del carácter, lo de la idolatría, siento yo que para mí es lo más fuerte en ella, ¿verdad? Y esas cosas fuertes, fíjense, a mí me llama bastante la atención que cuando en el versículo 20, en el capítulo 11, en el versículo 20, Correcto. dice, y todo el pueblo de, ya cuando Atalía, porque no nos saltemos, yo como que quiero ir ya rápido. Lo que
Lo que pasa es que ella gobernó 6 años, Ajá. pero Dios estaba allí en el plan. Exacto, porque el que le tocaba seguir la línea del trono, que era donde venía la línea mesiánica, lo habían escondido. Era de Joás. ella. Exacto. Para que no, porque ella mató a todos los descendientes, entonces a él lo lograron rescatar. Y cuando el niño tenía 7 años, el sumo sacerdote usado por Dios, sumo Así sacerdote es. Joiada, lo saca y lo corona. Correcto. Entonces cuando ella se da cuenta de que la descubrieron y que ya la señalaron como usurpadora y que ella no es la verdadera, a quien le corresponde el trono, Ella gritaba traición. ajá, como, y así somos, ¿verdad? Sí. Así somos. Ay, hacemos las cosas. Yo oí un dicho esta semana, quien dice lo blandito para mí y lo duro para todos los demás. Así era ella, o sea, Sí. ella había cometido traición Correcto. y cuando la desenmascara a Y ella, asesinato. ella dice que la estaban traicionando de cuando ella era la usurpadora. Entonces, así somos, ¿verdad? Sí, así es. Pero seamos como seamos, siempre el Señor nos va a moldear. Si tú te estás desmoldeando un poquito, no te preocupes, solo dale tiempo al Señor. Él va a usar cualquier circunstancia de tu vida para moldearte y para hacer de un carácter que sea bien para él, para tu familia y para los tuyos. Así ¿verdad? es. Y entonces lo que pasó es que los guardias la agarraron y la mataron porque era la Correcto. usurpadora. Así es. Pero entonces llegamos al versículo 20. Cuando esto pasó, cuando Atalía salió de escena, mira el versículo 20, dice, y todo el pueblo del país se regocijó y la ciudad quedó tranquila porque Atalía había sido muerta a espada en la casa del rey. Y esto me pone a meditar mucho cómo nosotras como mujeres, cómo influenciamos a los demás. Aquí vemos una mujer que de verdad era líder, era poderosa, pero había intranquilidad. Y dice que cuando ella salió de escena, todos se regocijaron. Sí, así es. Y esto, por lo menos a mí, me hace meditar. Correcto. ¿Qué pasa con las personas con las que yo tengo relación? Así es. Se regocijan cuando yo no estoy. Sí, realmente es para que nosotras nos evaluemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú dejas con tus compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que percibe tu familia, tus amigos, tus hermanos de la iglesia, los hijos, el esposo? ¿Qué es lo que perciben? Porque sí da tristeza saber de que bueno, la gente se alegró, o sea, sería muy triste que la gente se alegrara. Bueno, se fue Karen, estamos alegres, aquí estamos en paz, tranquilos, aquí todo es gozo. Es una tristeza, o sería una tristeza para mí, para evaluarme, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta que quizás algunas personas te extrañan, uno dice, qué lindo, porque estamos haciendo algo bueno, pero Dejamos una huella buena. muy importante analizarnos nosotras, no señalarnos, no es que ella es muy enojada, no. Analízate tú misma, cómo eres tú, qué es lo que tú has dejado con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con la esposa del pastor, qué es lo que tú has dejado. Yo creo que es bien interesante. Sí, es para reflexionar porque de una o de otra forma, a través de Atalía, está como desnudando a todas nosotras. Correcto. O sea, todas nosotras tenemos la capacidad para liderar mal. Pero por eso queremos terminar en este programa con la forma o el carácter que es como una contraparte a lo que vemos en Atalía. Así Y es. para eso vamos a ir a Primera de Pedro, allá al otro lado de la Biblia, allá en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 3, en donde Pedro está escribiendo aquí a las mujeres cómo debiera de ser el carácter que Dios aprecia en una mujer. A mí me habla bastante porque así lo describe este versículo. ¿Qué es lo que Dios aprecia en una mujer? Porque nosotros a veces quizás con el legalismo y con cosas que nos podemos inventar en las religiones, el mismo hombre puede decir
cómo debemos de ser una mujer buena. Correcto. Cómo tiene que vestirse una mujer buena. Cómo tiene que comportarse una mujer buena. Así es. Pero en este versículo encontramos qué es lo que Dios aprecia en nosotras como mujeres. ¿Quieres leerlo? Versículo 4, primera de Pedro 3:4. Dice la palabra de Dios, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Alabado sea Dios por esto, ¿verdad? Porque la gente a veces juzga solo por lo externo y realmente te das cuenta que a veces lo externo solo es apariencia. Y es que cómo termina ese versículo es lo que a mí es lo que Dios aprecia, de gran estima para Dios. Y entonces aquí está hablando, en los versículos anteriores, aquí está hablando de cómo adornarse una mujer, cómo se tiene que adornar una mujer. En la versión que yo tengo de la Biblia de las Américas usa específicamente la palabra adorno, que el énfasis de nuestro adorno debe de ser lo que Dios aprecia, que es el carácter. Él está hablando de un espíritu afable y apacible, y esto nos habla de un carácter tierno en una mujer, un carácter suave, que es lo que no vemos en Atalía. Y lo que hablamos con Karen antes de este programa. Esto no está describiendo a una mujer que es introvertida, a una mujer que es callada, porque a veces las calladas, como dice el dicho, de las aguas mansas, líbranos, que de las turbias me libro yo. No, y es cierto, tiene razón. No, porque si naturalmente somos calladas, entonces la salvación fuera solo para las quietas y calladas, ¿verdad? Sí, exacto. Pero la Biblia, el mensaje de la Biblia, el mensaje de redención es que la salvación la encontramos cuando Él viene a morar a nosotros, nos cambia el corazón, y ahí es donde encontramos que este espíritu afable y apacible no es algo que procede de nuestra carne o de nuestro carácter humano, sino que es algo que Dios forma en nosotros. Exactamente. Es algo que como mujeres que creemos en Dios y en la Biblia y en el mensaje de redención podemos buscar. Y podemos decir, Señor, sin ti, Señor, yo soy una Talía. Amén. Soy una Talía en mi casa, soy una Talía en mi closet, soy una Talía en media vez se ve el esposo y la usurpadora ahí. Media vez se ve el jefe y la usurpadora. Exactamente. Que sea Dios quien forme nuestro carácter, que nos dé ese espíritu afable, ser mujeres amables, ser mujeres que tengamos ese espíritu de ayuda con las demás, de poder dar una sonrisa que pueda cambiar a veces el día de una mujer. A veces no sabemos, bueno, creo que todas las mujeres estamos librando batallas diferentes, batallas emocionales, espirituales, familiares, económicas, de crianza. Entonces una sonrisa y un espíritu afable, ser apacibles, creo que el Señor tiene que moldear nuestro carácter. Y debemos de lograrlo, con la ayuda del Espíritu Santo, porque dice la palabra que todos nos hemos desviado a una. Amén. Todos tenemos características de mandar y de idolatría, pero el Señor es el único que puede cambiar nuestro corazón, y aquí es donde vemos este contraste entre cómo era Atalía y cómo nosotros podemos vernos como mujeres sin Cristo, sin el Espíritu Santo, y cómo Dios quiere transformarnos. Y estábamos hablando cómo a veces no podemos quedarnos calladas, ¿verdad? hay conversaciones en las que no hay que... Sí. Yo le contaba a Karen que ayer mismo me decía mi esposo, después de una plática que tuvimos, no te pudiste quedar callada, ¿verdad? Y yo, ay, Dios mío, ayúdanos. Sí, la verdad es que las mujeres por naturaleza traemos eso de dar siempre nuestra opinión. Realmente es bien difícil quedarse callada. Yo he pasado por unos momentos en los cuales he tenido que callar, hermana Liz. Créame que no ha sido fácil. Esto lleva un punto a veces hasta de enfermarse. Pero usted dice, si callar mi boca y mis labios va a ayudar, va a bendecir a otras personas,
pues prefiero callar. Y solo se hace doblegándose delante del Señor y del Espíritu Santo en uno, ¿verdad? No se consigue de otra manera, no es que uno sea súper, porque no lo somos, o sea, No, somos mujeres que estamos luchando cada día. Es que nuestra carne es imposible. Es que si no lo hablamos, lo vamos a pensar y nos va a salir por otro lado. Correcto. Es que así somos. Así es. Y yo creo que una mujer con un espíritu así, adornado de esta forma, como nos dice Primera de Pedro, creo que cuando se va de esos lugares, la gente no se queda hablando como hablaron de Atalía, Exacto. sino que al contrario, Así se es. quedan como tú decías, se extraña a una persona así, ¿verdad? Exactamente, así es. Entonces, ¿por qué no oramos? Karen, dirígenos en oración. Amén. Que Dios pueda hablarnos a nosotras. Si todavía hay esa tendencia a decir, yo no soy así de mala, que Dios nos hable, porque por ahí comienza la transformación. Exacto, reconociendo primero. Que Dios nos hable. Sí, así Y es. que vengamos a Cristo para que Él nos transforme. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos has dejado, Señor, estos ejemplos en los cuales podemos nosotras mismas vernos y preguntarnos, Padre, ¿cuál es el espíritu que yo tengo? Ayúdanos a reconocer, Señor, que necesitamos de tu ayuda, de tu Espíritu Santo en nuestros hogares, en nuestra iglesia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, Señor. Ayúdanos a reconocer que te necesitamos para que moldees nuestro carácter, tener ese espíritu afable, ese espíritu amigable, ese espíritu de alegría, ser empáticas unas con otras, Señor, ayudándonos unas con otras. En el nombre de Jesús, moldea nuestro carácter, Señor. Ayúdanos a hablar cuando tenemos que hablar, pero ayúdanos a callar cuando tenemos que callar. Ayúdanos, oh Dios, a meditar cuando tenemos que meditar. Ayúdanos a reconocer cuando tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, Padre. Te necesitamos, oh Dios, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, amén. Gracias, Karen, por estar en este programa. Y bueno, Juntas. me siento muy honrada. Y de que me aquel, hayan amén, amén. Y que aquel que es el manso y humilde, Jesús, sea el que esté transformando nuestros corazones. Amén. Así que juntas les decimos a todas que nos vemos la siguiente semana, en donde ya estamos terminando este periodo de El Reino Dividido. Sí. Ya vamos a terminar de estudiar en un par de programas más. Luego vamos a la temporada navideña. Sí, Y esperamos, emocionante. sí, luego esperamos estudiar a las mujeres. ¿Tú sabes cuál es el próximo periodo histórico en Israel? Bueno, quiero aprender. Quiero aprender, aquí quiero aprender. He aprendido mucho, la verdad. Bueno, después del reino dividido va el tiempo del exilio. Ok. Y vamos a ver por qué al final del reino dividido Dios dice de su pueblo al exilio. Ok. Que es Estará disciplina de interesante. Dios. Sí. Interesante. Dios te bendiga, cuídate mucho y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.